Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad revisamos pruebas de hipótesis para dos poblaciones, es decir, para comparar dos parámetros y partimos de muestras grandes y además independientes. Con muestras grandes nos hemos referido anteriormente a aquellas muestras que son mayores o iguales a 30 unidades. Entonces hemos dicho recientemente de que siempre y cuando se tenga este tipo de muestras, por lo del teorema del límite central que hemos estudiado en su momento, se puede utilizar la distribución normal Z. Luego, la característica de estas muestras también es que es independientes. Quiere decir en este caso que las muestras provienen de dos poblaciones que son diferentes. Vamos a revisar en este caso, en esta oportunidad, el caso número 3, que es cuando las varianzas de las poblaciones no se conocen, pero se puede asumir que son iguales. Anteriormente hemos estudiado aquellas situaciones en las cuales las varianzas poblacionales no son conocidas, pero no se puede asumir que sean iguales. Y hemos visto que prácticamente la diferencia en cuanto a procedimiento de la famosa serie de los 5 pasos que hemos tenido antes para efectuar una prueba de hipótesis, únicamente es en el paso 5, en donde hay que calcular el error estándar de la distribución muestral y el valor del estadístico. Entonces, en este caso, vamos a tener que el estadístico de prueba va a seguir siendo el mismo, el Z, porque ya hemos dicho anteriormente, se trabaja con esta distribución porque las muestras que obtenemos de cada una de las poblaciones son grandes. Luego entonces efectuamos la diferencia entre las medias, la media 1 menos la media 2 muestrales, y dividimos entre el error estándar que le corresponde a la distribución muestral de medias. Entonces hasta acá el estadístico de prueba prácticamente es el mismo que hemos trabajado en la clase anterior. La diferencia, como en este caso, va a ser para calcular el error estándar. En este caso, como estamos suponiendo que las varianzas de las dos poblaciones son iguales, entonces prácticamente lo que hacemos es combinar estas varianzas muestrales y obtenemos una varianza que se llama varianza conjunta o varianza combinada, que es la que se obtiene por medio de esta fórmula. Veamos que acá de hecho todavía no estamos calculando el error estándar de la distribución muestral, sino que estamos haciendo un procedimiento previo para combinar las varianzas de las muestras. Y esto es posible, como insisto, porque de entrada se está asumiendo que las varianzas de las poblaciones son iguales. Entonces, en lugar de utilizar por separado las varianzas muestrales, mejor obtenemos un solo resultado combinando ambas varianzas para utilizarlo en el cálculo del error estándar. En este caso, esta varianza que llamamos conjunta y que se representa por medio de este símbolo, primero el subíndice C, obviamente acá indica que es conjunta, y conjunta o combinada quiere decir que se obtiene dos varianzas muestrales, y tenemos acá que dice S al cuadrado. De esa manera representamos una varianza muestral. Entonces, en la fórmula, en la parte del numerador, lo que tenemos es primero la resta de la muestra 1 menos 1 por su respectiva varianza. A eso le sumamos la diferencia entre el tamaño de la muestra 2 menos 1 y multiplicamos por su correspondiente varianza. En el caso del numerador simplemente hacemos la suma entre los dos tamaños de las muestras y restamos 2. Entonces, siguiendo o desarrollando esa fórmula, obtenemos lo que se conoce como varianza conjunta. Luego, ya habiendo obtenido ese resultado de varianza conjunta, podemos calcular el error estándar de la diferencia de medias de la misma forma que lo hicimos anteriormente en los dos casos anteriores, pero ahora en lugar de utilizar cada varianza de la muestra en particular,
utilizamos la varianza combinada o varianza conjunta. Entonces acá podemos ver que en la fórmula lo que tenemos es que en la parte donde va la raíz cuadrada y las fracciones, en las dos fracciones utilizamos la misma varianza combinada que es la que acabamos de encontrar. Entonces ya aquí no vamos a considerar por separado cada una de las varianzas, sino que utilizamos la combinada o conjunta. Entonces esa es prácticamente la diferencia con relación a los casos vistos anteriormente. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este caso 3 y este ejemplo nos dice que en un laboratorio de pruebas de calidad se desea examinar si la vida útil promedio en días de dos marcas de focos de 100 watts es igual o no, con un nivel de significación de 0.05. Para ello se tomó una muestra de 30 focos de cada marca y los resultados los vemos en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos que a la muestra A, que le vamos a llamar muestra 1, a la marca A, que le llamamos muestra 1, a la marca B, que le vamos a llamar muestra 2, y ahí tenemos sus correspondientes estadísticos que nos van a servir en la prueba de hipótesis. Recordemos que hemos establecido de que la hipótesis se hace a partir primero de una afirmación que hacemos sobre la población, pero que para verificarla necesitamos tomar algunos datos muestrales, alguna muestra, estudiar esa muestra, en este caso sobre la vida útil promedio de los focos, de 30 focos de cada marca. Luego, obteniendo sus estadísticos muestrales, lo vamos a utilizar de manera que podamos decir estadísticamente si existe una igualdad o una diferencia en relación a la vida útil promedio de ambas marcas. Entonces, en ambos casos se toman muestras de 30 focos. En la marca A se pudo verificar que para esa muestra de 30 focos, la duración que tuvo en días era de 2017, y con una desviación estándar de 173. Luego, en el caso de la marca B, que se tomaron esos 30 focos, se pudo comprobar que en promedio duraban 1950 días y con una desviación estándar de 121 días. Entonces, esta parte de datos, pues obviamente es como la parte es empírica del estudio. Seleccionamos una muestra y entonces por medio de la experiencia o de la experimentación llegamos a estos resultados. Luego vamos a efectuar esta prueba en donde vamos a seguir la secuencia de 5 pasos, primero estableciendo la hipótesis nula y la alternativa. En la hipótesis nula vamos a plantear de que las medias poblacionales de ambas marcas son iguales, es decir, de que no existe diferencia entre la vida útil promedio de las dos marcas. Y luego en la hipótesis alternativa, como lo que queremos comprobar únicamente es si existe diferencia entre ellas, es decir, no estamos como comparando o tratando de verificar si en la marca A, por ejemplo, es mayor o es menor la duración promedio que en la marca B. Entonces acá solo nos interesa probar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa. Por eso utilizamos el signo de diferencia. Entonces decimos, en la hipótesis alternativa, la media 1 es diferente de la media 2. Luego, partiendo de esa situación, ya vamos llevando algunas ideas previas acerca del tipo de prueba de hipótesis que estamos realizando. El paso 2, identificar el nivel de significancia. En este caso, tenemos 0.05. Luego, vamos a elegir el estadístico de prueba, en este caso la distribución Z, porque estamos considerando que las dos muestras son grandes. Ambas muestras son de 30 elementos, 30 focos. Vamos ahora entonces al paso número 4, en donde vamos a formular una regla para la toma de decisiones. Acá en la parte de arriba tengo los datos relacionados con las hipótesis y tengo también la tablita que nos va a servir porque ahí tenemos los estadísticos. Entonces, lo primero que vamos a observar es cómo está formulada la hipótesis alternativa
ya que eso nos va a indicar el tipo de prueba que estamos realizando. En este caso, como se nos plantea de que la media 1 es diferente de la media 2, entonces esta es una prueba de dos colas y por tanto ese sería el gráfico que vamos a utilizar para el análisis de este problema y particularmente para definir la regla de decisión. Sabemos que la región del centro es la región de no rechazo o la región de aceptación y por tratarse de una prueba de dos colas, tenemos que la región de rechazo se divide en dos porciones de área que están pues precisamente en las dos colas, en los dos extremos, en donde el nivel de significancia que indica prácticamente el área que comprende la región de rechazo va dividida entre dos, porque la región de rechazo, ya dijimos, se dividió en dos partes iguales. Entonces efectuamos la división del nivel de significación 0.05 entre 2 y eso nos da 0.025, que por simetría es también la misma área en la región de rechazo al lado izquierdo. En el centro de la distribución está la media aritmética y acá tenemos que el área desde la media hasta el valor crítico a la derecha es 0.4750, el cual proviene de restar 0.5, que es el área de la mitad derecha de la curva, menos el 0.025, que es el área que tiene la región de rechazo que está en el lado derecho. Luego, por simetría, ese valor es el mismo desde la media hasta el valor crítico hacia el lado izquierdo de la curva. Y usando la tabla, verificamos qué valor de z nos limita ese 0.4750 y en este caso es el 1.96, que lo tomamos positivo en el lado derecho y negativo en el lado izquierdo. Con eso podemos observar entonces que siempre y cuando el z que nosotros calculemos en el paso 5 esté comprendido entre los valores menos 1.96 y 1.96, entonces nuestro valor de z cae en región de aceptación de la hipótesis nula y que en caso contrario va a caer en región de rechazo. En base a eso entonces definimos la regla de decisión diciendo que se va a aceptar la hipótesis nula cuando z sea mayor a menos 1.96 y menor a 1.96. En caso contrario, se va a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Vamos con el paso número 5, en donde aquí pues prácticamente vamos a utilizar las fórmulas que daba al inicio. Primero vamos a obtener una varianza combinada, porque en este caso estamos asumiendo de que las varianzas poblacionales son iguales, entonces vamos a combinar las varianzas muestrales que tenemos. Acá tengo la fórmula para combinar esas varianzas y la correspondiente sustitución. En primer lugar tenemos acá n sub 1 menos 1. N sub 1 es el tamaño de la muestra 1 que acá podemos verificar es 30. Entonces acá sustituimos 30 menos 1. Luego dice por la varianza de la muestra 1. Recordemos que como la tabla me da desviación estándar, no me da varianza. Entonces para representar varianza yo tengo que escribir esa desviación estándar 1 y elevarla al cuadrado. Entonces esa es la relación entre esas dos medidas, desviación estándar y varianza. Luego dice más la diferencia 30 menos 1, ese 30 es el tamaño de la muestra 2 y 121 es la desviación estándar de la muestra 2 y en este caso la elevamos al cuadrado porque precisamente así aparece en la fórmula que estamos sustituyendo. En la parte de abajo simplemente sumamos los dos tamaños muestrales y restamos 2. Para garantizar exactitud desarrollamos la operación de una sola vez y acá obtenemos que esa varianza conjunta es 22.285. Entonces, habiendo combinado las varianzas, vamos ahora a obtener el error estándar de la distribución muestral de medias o para la diferencia de medias, que sería por medio de esta fórmula. Entonces vemos que acá la sustitución va a ser en los numeradores. Vamos a colocar la varianza conjunta que acabo de encontrar en los dos numeradores. Luego en la parte de abajo escribimos los tamaños muestrales. Acá nos queda 30 en ambos casos porque
de las dos muestras se ha tomado el mismo número de elementos. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Podría ser que en una muestra se tomó menos cantidad de elementos que la otra. Y siempre y cuando se cumpla que las muestras sean grandes, entonces este procedimiento es válido. Desarrollamos la operación indicada para el error estándar y ahí obtenemos que eso nos da 38.5443. Yo sugiero siempre que se utilice una aproximación a 4 cifras decimales para garantizar mayor exactitud. Luego, con este resultado, ahora sí estamos listos para calcular el estadístico por medio de esta fórmula, z igual diferencia entre las medias muestrales entre el error estándar. Entonces aquí sustituimos. Veamos que primero dice que vamos a restar la media 1 menos la media 2. Entonces de la tabla obtenemos esos datos, 2017 menos 1950, y dividimos entre el error estándar que acabamos de encontrar previamente, 38.5443. Efectuamos la división y eso nos da como resultado 1.74. Entonces, con ese valor y verificando acá la regla de aceptación o la regla de decisión, podemos ver de hecho que el valor 1.74 cae en este intervalo que hemos definido de aceptación. Y si lo queremos ver de una manera más sencilla, podemos comparar ese 1.74 acá en el gráfico. Y podemos imaginarnos, o podemos más bien observar, de hecho, que el 1.74 por ser menor a 1.96 está a su izquierda. Y eso significa de que este valor cae en región de aceptación. Entonces, eso nos da la pauta para definir nuestra decisión final, que en este caso sería aceptar la hipótesis nula y por tanto, lo que estamos aceptando en la hipótesis nula, que acá la tenemos planteada como la media 1 es igual a la media 2, o en otras palabras, que no hay diferencia entre las dos medias. Entonces, precisamente eso es lo que aceptamos, de que no existe diferencia en la duración promedio de los focos. Entonces, este es el tercer caso para prueba de hipótesis sobre diferencia de medias, en donde estamos viendo de que por asumirse de que las varianzas poblacionales son iguales, entonces hacemos una combinación de varianzas muestrales previo al cálculo del error estándar de la distribución muestral.